Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, es 30 de julio y a partir de hoy la mascarilla es obligatoria también en Madrid, la última comunidad que se suma a esta medida. Ya solo queda Canarias. Hoy entran en Madrid nuevas restricciones, entran en vigor después de que los casos se hayan multiplicado en las últimas semanas. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde este jueves, mascarilla obligatoria en todos los espacios públicos, también al aire libre. No podrá haber reuniones de más de 10 personas en el exterior ni en el interior de cualquier establecimiento. También se recomienda ese aforo máximo en casa, en las viviendas. Las discotecas y salones de banquetes tendrán que llevar un registro de clientes con datos de contacto y número de teléfono, y toda la hostelería, incluidos los locales de copas, estarán obligados a cerrar como muy tarde a la 1:30 de la madrugada. Además, en la calle los fumadores tendrán que guardar la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros de separación de otras personas para fumar. Además, la comunidad lleva semanas asegurando que iba a ampliar la plantilla de rastreadores hasta las 400 personas, pero ahora lo que dicen es que pretenden echar mano de voluntarios, de funcionarios de ayuntamientos que se presten a hacer de rastreadores. Si quieren que sean los trabajadores de las corporaciones locales los que de manera voluntaria se sumen al equipo de rastreadores, no hace falta, decía ayer el vicepresidente Ignacio Aguado, que sean personal sanitario. Y con respecto a los rastreadores, nosotros lo que intentamos es que el trabajo se haga bien, y en palabras del propio Fernando Simón, para hacer la labor de rastreadores no es estrictamente necesario que sea personal sanitario. Estos trabajadores podrán mantener su sueldo habitual, pero aún no está claro quién les va a pagar. Al menos no lo tienen claro los ayuntamientos, que discrepan de esta iniciativa. Guillermo Ita es el presidente de la Federación de Municipios Madrileños. ¿Cuál va a ser la formación que requieran? ¿Quién incluso va a retribuir a estos rastreadores voluntarios? Y nos encontramos en cuadros. No sé si va a ser un proyecto que se pueda llevar a la práctica precisamente por eso. El gobierno de Ayuso quiere que los nuevos 180 rastreadores estén ya trabajando esta semana, pero de momento no hay noticias de que se hayan incorporado. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. El gobierno de Madrid ha confirmado además que lo de la cartilla COVID, ese pasaporte serológico, no va a ser en realidad una cartilla. La cartilla será simplemente un registro donde los ciudadanos van a poder tener acceso a través de su tarjeta sanitaria virtual a ver qué tipo de pruebas se han ido realizando en las últimas semanas, si es que se han realizado alguna. El propio sistema de salud va a poder también tener organizada y actualizada la base de datos epidemiológica para saber qué ciudadanos han sido sometidos a qué test, cuándo y con qué resultados. Ayuso habló el miércoles de una cartilla para que quien hubiera superado la enfermedad pudiera tener una vida normal, pero ahora el vicepresidente Ignacio Aguado dice que es un registro. Y además sigue abierto en Madrid el conflicto con los residentes, con los MIR. Ayer se reunieron con el consejero de Sanidad y hoy lo hacen con la presidenta, y Ayuso tiene también enfrente a los médicos de atención primaria. La atención primaria está ahora mismo, ya te digo, en una situación límite. Estamos manteniendo algunos centros de salud abiertos a costa de que los profesionales hagamos doble jornada. Insisten en que no están preparados para una nueva ola de contagios. Y Madrid es una de las comunidades que más casos notifica, pero en total en España y en las últimas horas hemos vuelto a superar los 1.000 casos diarios. Mariola Lourido. No se contaban tantos casos en un solo día desde el 1 de mayo, el último día del confinamiento total, porque ese viernes todavía no podíamos ni siquiera salir a pasear o a correr. Desde hacía 3 meses tampoco superábamos los 1.000 nuevos positivos. Ayer se produjo un nuevo salto hasta los 1.153, un repunte del 30% en 24 horas. Más del 70% se diagnosticaron en Aragón, con 424, en Cataluña, con 211 y 199 en Madrid, donde se confirma la mala tendencia. La incidencia acumulada vuelve a subir, 51 casos por 100.000 habitantes, con 4 comunidades disparadas: Aragón, Cataluña, Navarra y también el País Vasco. Sin embargo, Madrid continúa 20 puntos por debajo de la media. Nueva subida de pacientes hospitalizados, 427 en la última semana. En Aragón y en Madrid no paran de crecer, y ayer se notificaron 5 muertes más. Aragón sigue siendo la comunidad que más casos reporta cada día, el doble que Cataluña y el doble que Madrid, según los datos de Sanidad. La mayoría de los casos que se detectan ahora son de jóvenes, de menores de 40 años, y es menos probable que evolucionen mal, por eso no se están produciendo tantas hospitalizaciones. Pero en Aragón empiezan a preocupar otra vez las residencias. Hay ya 45 centros con casos de coronavirus. Pues vamos a Zaragoza. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. 112 casos, sobre todo en residencias de mayores. La mayoría de los positivos se concentran en 4 centros, sobre todo
En la residencia de Burváguena, en la provincia de Teruel, se han confirmado 62 casos, 2 personas han fallecido. Hay 14 de los ancianos de este centro que están ingresados en el hospital de Teruel. Mientras, el Gobierno de Aragón sobre las residencias endurece las medidas. Ya no se pueden dar paseos fuera de la residencia. Mariví Brotó es la consejera de Derechos Sociales. Prohibimos los paseos en el entorno de la residencia en aquellas localidades que estaban en fase 2 flexibilizada. En este momento las prohibimos en todas las residencias de Aragón. En Aragón ayer en total se comunicaron 442 casos, 60 más que el día anterior, aunque se ha producido un ligero descenso de contagios en Zaragoza. En Cataluña los contagiados se concentran sobre todo en Barcelona, en Lleida y en el Segrià, la curva baja, así que después de 15 días ya han levantado el aislamiento más estricto y ya se puede además ir al cine y al gimnasio en Barcelona y otra decena de municipios. Y la pandemia sigue extendiéndose, mientras tanto investigadores y científicos de todo el mundo trabajan a una velocidad sin precedentes para que tengamos una vacuna el año que viene, también aquí en España. Hay 2 proyectos del CSIC que esperan poder empezar a probarla en humanos en diciembre. Quieren tenerla lista dentro de un año. Nunca se ha elaborado tan rápido una vacuna y empieza a surgir la duda de si eso será seguro. Anoche le preguntamos por eso en Hora 25 a Vicente Larraga, uno de los responsables de esos proyectos del CSIC. Tiene que serlo, es obligatorio. No, digamos que los profesionales de las vacunas que llevamos muchos años en este campo sabemos que una vacuna que no se asegura no es aceptable, no se puede ni siquiera pensar en comercializar. Es muy difícil que pase los filtros de la Agencia Europea, por ejemplo, en nuestro caso. Dice además Larraga que han elaborado también el plan para producirla ya de forma industrial y que habrá suficientes para todos los que la necesiten. Bueno, Pablo, vamos con el primer repaso a la prensa, donde vuelve a haber muchas referencias a la evolución de la pandemia. Sí, hay preocupación por ese último dato de contagios. El titular de los 1.000 nuevos casos ocupa a 4 columnas la portada del País, pero también hay aire fresco para Lleida, por ejemplo, con el confinamiento que destaca el periódico, la evolución favorable en Barcelona y en su área metropolitana que destaca La Vanguardia. El periódico, en su edición de hoy, encontramos otros 2 asuntos interesantes relacionados con la evolución de la pandemia. En primer lugar, la investigación contra el Gobierno y los geriátricos por la gestión de esos centros durante la pandemia. Las diligencias judiciales están abiertas por posible malversación y homicidio imprudente, cuenta el periódico. La Guardia Civil anda recopilando información relacionada con contrataciones y la adquisición de material sanitario para tratar de aclarar, entre otras cosas, si se hicieron traslados de ancianos o si se adoptaron medidas de aislamiento. Y además el periódico habla con psicólogos ante la posibilidad de un nuevo confinamiento que hace temer por la salud mental de la población. Los expertos creen que se podría tolerar, en líneas generales, otro encierro, pero piden priorizar también a los grupos más vulnerables. Contratos relacionados con la pandemia en las portadas también hoy. Un error fuerza a Sanidad a aplazar la megacompra de material en pleno rebrote, destaca La Razón. Y cuenta El Mundo que la Unión Europea se ha quedado fuera de la compra masiva de futuras vacunas. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y China ha acaparado más de 2.000 millones de dosis. Y El País, en su editorial, habla de la pretendida cartilla COVID de Isabel Díaz Ayuso, una pésima solución, dice, entre otras cosas porque evidencia el nivel de descoordinación en el gobierno de la Comunidad de Madrid, la ignorancia voluntaria de los criterios científicos e incongruencia con el discurso político a nivel nacional de su propio partido, el Partido Popular, y de su propio líder, que exige en el Congreso al Gobierno un mando único para centralizar la lucha contra la COVID, y Ayuso propone esta singularidad territorial.